Entonces, hay otro músculo que se encuentra en la parte anterior también, que es el cuádriceps. El cuádriceps es muy fácil. Tiene 3 bastos. Tiene un basto externo, tiene un basto interno y tiene un basto intermedio llamado músculo crural. Y tiene una parte anterior al recto femoral, que ya te lo voy a decir. El cuarto músculo es el recto femoral. ¿Ya? El recto femoral, su inserción proximal la hace a nivel de la espina ilíaca anteroinferior. Chucha tu madre, lo cerré. Bueno, qué chucha. Bueno, ¿sí? A nivel de la espina ilíaca anteroinferior y distalmente se insertará en la cara anterosuperior de la rótula o patela. ¿Sí? De la patela o rótula. ¿Cuál es la acción del cuádriceps? El sartorio es abductor. Flexor. Extensor. Flexor. Es extensor de la pierna. ¿Por qué? Porque está insertado adelante del muslo. Hace esto. Y cuando haces gimnasio haces. Ya. Escucha. Ahora viene la pregunta de sumamente importante. Aquí está la pata de ganso, miren. Todo esto aquí, ¿sí ves? 1, 2, 3. Cóndilo medial de la tibia, tubérculo interno de la tibia y cara superior del tubérculo anterior. Es solo un tendón. Un solo tendón, una sola masa tendinosa formada por 3 tendones. Entonces, en el examen, ya usted sabe muy bien, que al doctor Mena se le ocurre hacer cualquiera, aparentemente un caso aquí. Sí. Que si te dice paciente que te llega con bursitis de la pata de ganso. Bursitis es la inflamación de la bursa que cubre los tendones o los músculos. Entonces, ¿qué elementos están afectados? El sartorio. Los tendones. Escucha la pregunta. Bursitis de pata de ganso, ¿qué músculos están afectados? Están los 3, pues los 3 tendones. El recto interno, el sartorio y El semitendinoso. semitendinoso. No, solo es el sartorio y su tendón. Son No, los semitendinoso. Semitendinoso. ¿Cómo está formada la pata de ganso? Por el Por los 3 tendones. No, Sartorio, grácil recto o interno. recto interno y el semitendinoso. ¿Y cómo es la pregunta? ¿Cuáles son los músculos que están afectados? ¿Qué tiene que ver los músculos con los tendones? ¿Y qué podemos ahí? Siga participando, doctor. No, ninguna de las pues anteriores. tienes que poner, o sea, ¿cuáles son? Ningún músculo, porque la pata de ganso está formado por tendones de los músculos. Mira, tú, maricón, ahí no puede meter el brazo, loco. Chuta, ya siento esa vaina. Pero ya deberías estar acostumbrado. Ya me acostumbré. Sí, pues si el doctor siempre les toma lecciones así. A nosotros no. No nos ha tomado. No nos ha tomado. Pero el examen sí ninguna. fue medio... Pondrán su examen para el jueves, es lo único que yo les digo. Sí, ya no, y el examen ya es el jueves. Jueves, termina, desde ya. Está firmado Pero por el presidente ayúdame del porque curso. el miércoles me voy al estadio. Más tarde. ¿En qué cosa quieres que te ayude? El examen. Claro, no. ¿Qué me voy al estadio el miércoles? Sí, anda nomás, no estudia. Ya. Nos vamos a supletorio. Igual existe algo llamado supletorio, segunda matrícula. Pobre. O examen de gracia también. Segundo matrícula. Chucha, yo tengo que pasar a histología, maldita Miranda, Sí, por eso escondida que- de mierda. ¿Por qué escondida? Porque va así agachada, pues es cagar que no la vean. Te lo juro, que me fastidia esa mujer. Oiga, quiero ver la escondida, chicho. Bueno, pilas, bursitis de pata de ganso. Entonces, la pata de ganso más estos músculos que están aquí, que es el cuádriceps, recubren a qué articulación? La rótula. A la rodilla. Ah, exacto. A la articulación de la rodilla. Y mientras más masa muscular tengas alrededor de la rodilla, que no sobrepase la resistencia de tus huesos, protegerán mejor a esta articulación, que biomecánicamente hablando Que es muy es la mala. más afectada, es muy mala. Es la El que doctor aguanta dijo todo el que- peso. que sí. Entonces es la que siempre va a tener problemas. ¿Qué sé yo? Dejaste cartílago, Sí, no digo. artrosis de articulación de la rodilla. Y gracias a estos músculos tú puedes... Lo estoy tocando ahorita. Entonces es por eso que es necesario que ahora bajen de peso o se mantengan en un peso normal Para que no amortigue todo ese peso. porque mientras más peso tengan las pobres rodillas se sacan la puta.
¿ya? Y cuando ya llegues a la vejez, porque lo vas a llegar, todos llegamos al mismo ¿Quién está punto. que me patea? El Alfredo. huevo. Soy yo que me estoy moviendo cada rato. A ver, coche. La silencio. Porque todos vamos a llegar a la vejez. Necesitas tener buena masa muscular porque normalmente la vejez debilita los músculos. Ujú. Y si no tienes buena masa, se hacen más pequeños y es peor. Corre, nana. Si se disponen a disminuir, si por un momento se llegan a engordar mucho y deciden disminuir de peso, no vayan a cometer el error de ir a trotar como locos a un parque, teniendo el peso que tienen. Ya, Pobres ¿qué no rodillas, hacer? pobres rodillas se hacen pedazos. El impacto. El impacto es fatal. Lo que tienen que hacer es dieta y un ejercicio que no tenga mucho impacto. Ya, pilas. Oye, ¿qué pasa con los cirujanos que tienen que estar parados todo el día? Ah, pues. ¿Están parados? Pero con tal que no... Es que el problema de la rodilla es cuando La amortiguación. al correr chocan los huesos y el cartílago se desgasta más rápido. Pobre de lo Usain normal. Bolt. Los futbolistas. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora. Vamos a la región, ya mismo le digo, por cierto, Triángulo de escarpa. bueno, ya dijimos psoas, dijimos sartorio, dijimos el cuádriceps. ¿Cuál es la inervación de estos tipos de músculos? Del psoas, del sartorio y del cuádriceps. Esas son motoras. Claro, Obviamente, pero ¿qué? está bien, es que yo hice mala pregunta. ¿Quién inerva los músculos? Ahí está. ¿Qué proyección Ese- son? El nervio femoral. El nervio femoral o crural. Anota. Nervio femoral. O nervio crural. El nervio femoral o crural, además de ser motor aquí, es sensitivo en la piel de la región anterior del muslo. Tócate la piel. La piel de la región del muslo, tú sientes en la parte anterior, crural. Te toca ahí, crural. Ya. Ya. Ay, no. ¿De qué te acuerdas? ¿De quién te tocó? Güey, del peso. ¿De él? Eduardo. ¿Cómo va a ser? Eduardo. Sigue. Eduardo es. Hoy como le tocaba con Eduardo y no con cartero. Por Dios, basta. Hola Eduardo. Bueno. ¿Qué sucede si el nervio crural se paraliza? No podemos flexionar la pierna. Flexionar. Extender. No, Extender. extender la pierna. Es como tú este man. No puedes hacer extensión, entonces... No era flexión, Es que- los pics de los del anteriores. Los No, miembros los anteriores Haz son esto. flexores. Haz como que pateas una pelota para adelante. Ahí, eso hace esto. Es que los del miembro inferior son al revés. Exacto. En el miembro inferior es diferente al brazo. Los anteriores son flexores y los posteriores eran extensores, en cambio acá es diferente. Los anteriores son extensores y los posteriores son flexores. ¿Sí está claro? Habría uno de Está esos viendo videos. porno. No. Habría uno de esos videos. Bueno, escuche. Parálisis del crural o daño del nervio crural, incapacidad extensora. Y extensora de la pierna, o sea, no vas a ponerte de pie, levantarte de una silla. ¿Por qué? Porque eso hace el cuádriceps. Porque haces extensión de la pierna. ¿Ok? No es que la pierna se te queda así. Claro, vas a estar en inflexión sostenida. Entonces, si es unilateral, vas a tener flexión de una pierna y no vas a poder mover esto. ¿Sí? El cuádriceps femoral es otro de los músculos que se afecta en la polimiositis también, para que aprendan. Ok, vamos a otra cosa. No se olviden, por favor. Parálisis, entonces, inervación de los músculos antagonistas de la flexión de la pierna. Nervio femoral. E inervación de los músculos agonistas de la extensión. Ilíaco. Nervio femoral. Ah, agonista, dice. Agonista. Agonista y antagonista femoral. Burgos, por favor, No, no, para puedes estar un antagonista. ratito sin ese teléfono. Agonista de la flexión, agonista de la Pobrecito. ¿Cuál es el ganglio que está en el nervio? Ganglio en el nervio. No, sí, Mena dijo que había algo. Un ganglio nos dijo el man. En el nervio. No en el nervio, en el triángulo de Eso escarpa. no me mienta. Ahí va. Vamos a los músculos de la parte interna del muslo. ¿Qué tienes en la parte interna del muslo? Tienes al pectíneo, Psoas. 3 aductores,
y el grácilo recto interno. Pectíneo, 3 aductores, grácilo recto interno. Ahora escucha. 3 aductores, en orden de superficial a profundo. No, Aductor largo. O cambiaste arriba. Che, tu madre. no, Ah. Aductor largo, aductor corto Y mayor al lado. y el aductor mayor. Largo, corto, mayor. Así. ¿Para qué son esos? no es corto. No. Largo, Ah, corto y mayor. ¿Cuál es el largo? Este. Corto, El de acá, mayor. mayor es el de más abajo. Es el que llega más abajo. Pero aquí hay otro, ¿verdad? Aquí hay otro. El recto. Ese es el grácilo recto interno. Y este de acá es el mayor. Todo Los eso. Sí. pelos de tu axila, miren en la cara. No, ni siquiera. Qué grosero. Estamos ahí. ¿Sí? Largo, Ya. corto, largo. Coño, calma. ¿Cuál es la acción de los aductores? Cerrar Mira, las piernas. Abrir. Cierra las piernas. Cierra. Si no digo, Aduce. Mena que cuando Ah, ya, esos son los que se afectan en la En la violación. Todos. Ah, mira, nos Tienen puede que haberles preguntar dicho. eso. Tienes una pregunta. Tienen que haberles dicho él. Es que ¿qué fuera que nos diga en una ¿Qué violación tipo de, qué qué músculos tipo de están? sustancias Lo ves. químicas? Mira, nos regala una pregunta. ¿Qué tipo de sustancias químicas afecta a los aductores? la escopolamina, Heroína. la droga, la marihuana. Los cristales. El LSD. La coco Tú ya eres la más dañada. el tequila. Ah, el tequila. Ah, porque cuando chupas tequila te pones. Te pones todo y Te abren las piernas. Abre zapatos. Ah, sí, eso Yo ni sí. siquiera tomo tequila. Me enroncho. María cuando Paz tomo dice que tequila. toma tequila. No, yo no tomo tequila. No, ella solo Bueno, toma whisky. escucha. No, ella dijo que solo toma Escucha. Menos cerveza. El pectíneo tiene una inervación muy importante, tiene doble inervación. Está inervado a pilas. Inervación del pectíneo son dos, el obturador y el crural. ¿Sí? Crural te refieres a femoral. Sí. Ajá. Ya. Es lo mismo. ¿Y cuál era el otro? ¿Qué? Pectíneo. Obturador. Pectíneo, obturador y crural. Obturador y curador. Y el plexo lumbosacro. ¿Y eso es el video? ¿Qué dices? Te lo juro que dice. Pareció una película de terror, güey. Imagínate que estemos aquí y comience. ¿Qué eso te suena? En mi casa prende. No, yo estoy más Sí, se movió algo, se salió de las persianas. Por eso me quedé chucha. Yo una vez soñé que Yo Daniel no Lara pena. estaba ahí. Debe ser cero Y pena. la pateé y se Debe fue. ser cero pena. Sí, sí, Yo das soy pena, súper en serio, penosa. sí, das pena. Das pena, sí. Bob Esponja. Yo soy súper ¿Por qué le dices vos? Por los dientes. Ay, serio, porque es cuadrada. Pero no es cuadrada, por No. cierto. No, no lo es. Es que estos manes son así, son muy cargosos. Sí, yo estoy rascándole. A ver, mira. No, no le caga burro, es linda burro. Pobrecita. Es Una porque es bebé. chiquita. ¿Cómo la joda? No se malforma. molesto. Primordio de dedos, primordio persona. Y Melanin. Siempre encamamos huevadas. No, tú eres linda. No, Pobrecita. tú no das pena. Das coraje. A ver, mira. Escucha. Ya. Escucha, ya Marta. fui. Escucha que si no te quedas. El aductor mayor, miren si ven cómo son las inserciones. Son a través de gruesos tendones en la parte medial del fémur. Pero de los tres, el aductor mayor es el que deja un hueco, ¿sí ves? Que se te mete por ahí. Nervio. ¿Cómo se llama ese espacio que dejó la inserción del aductor mayor o tercer aductor? Luca, no. Lukaku, el jugador de Luka Manchester. No, es con él. Hiato del tercer aductor Ah, o conducto de Hunter. Matt Hunter. No, Hunter, si se va, bien. Así, igualito se escribe. ¿Y a todo de qué? Del tercer aductor o conducto de Hunter. ¿Qué pasa por ahí, Malani? Nervio. Nervio aductor. Imagínate que ya hoy es el examen. Me mato. Y te pregunta cuáles son los elementos que cruzan el anillo del tercer aductor. Por ahí cruza, anote. Arteria y vena poplitea. Porque está en la parte de atrás, ¿no? Claro. Es posteromediano. Arteria y vena poplitea y el nervio safeno interno. Y el nervio safeno interno.
ciática poplitea no es ahí o es más abajo. No, es más abajo. No, ya. Nervio safeno interno. Ah, no, por favor. Arteria y vena poplitea y nervio, nervio safeno safeno interno. Entonces aquí el doctor Mena les puede evaluar de muchas formas. Pero te puede tomar cuáles son los elementos vasculares del conducto de Hunter. Arteria y vena poplitea. 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 Tea. Ya. Popli. Mira cómo he escrito poplitea. Puse primero la popliate. Te lo juro. Es la dislexia. Tea, con E, no con I. Tea puse. Ahí pusiste la I, no mientas. ¿Y quién nos va a tomar la elección? Yo. Si no escriben bien, me indican que ustedes no han leído. No me indica más cosas que no han leído. Y no puede ser que no lean, ya están una semana del examen. Estamos una semana de segundo ciclo. A una semana de salvar el semestre. Ahora vamos. ¿Cuál es el elemento nervioso que cruza el conducto de Hunter? Nervio Que no cruza el nervio Safeno. ciático, es el nervio safeno interno. Safeno. Ya, si el Mira ciático cómo está safeno. es el que está en los glúteos, ¿no? No, claro, el nervio Ya ciático. baja y ahí cambia popliteo. Eso es nervio ciático dividiéndose en tibial y peroneo. No tiene nada que ver aquí el ciático. Eso es en el rombo popliteo. Esto es un conducto que va a dirigirse hacia el rombo popliteo. Pero está en el fémur todavía. Ya. Entonces, ¿cuál es el elemento nervioso del conducto de Hunter? Safeno. Nervio safeno interno. A esa mujer también nos puede preguntar. Nos pone así las opciones como. ¿Cuál es el elemento no vascular del conducto de Hunter? Safeno interno. Nervio safeno interno. Mira. Filo. Súper Vale. fácil. O Me acuerdo. hiato del tercer abductor. Aductor. Aductor, sí, está bien. Abductor. Y el grácil. O recto mayor. Correcto. Todos ellos vienen desde aquí, miren. Desde el pubis. ¿Sí ven? Entonces un golpe fuerte que te deje en el pubis te puede afectar al aductor. Y Puede afectarte también al recto. al obturador externo. Miren la inserción del obturador externo, es sumamente importante. ¿Sí ven? Va al trocánter mayor. Entonces, este obturador externo tiene una cuestión muy importante. ¿Se acuerdan del psoas ilíaco? Sí. El psoas ilíaco arriba tiene el apéndice. Escuchen esto porque ustedes van a ser médicos y una de las cosas que puede llegarte es una apendicitis. El paciente te refiere dolor del abdomen que puede ser en un lugar específico o por lo general es irradiado. O sea, va de un lado a otro. Y dolor abdominal fuerte. Un niño, cualquier paciente de su edad, uno de 30 años, no importa. Te puede dar apendicitis cuando sea. Entonces, ¿qué pasa ahí? En primer lugar, el apéndice está en fosa ilíaca derecha. Y por debajo de él está el psoas ilíaco. Entonces tú tienes que hacer una maniobra muy importante que es llamada la maniobra del obturador. En el cual le flexionas la cadera, o sea, le aproximas el muslo hacia la pelvis y mueves la rodilla hacia afuera o hacia adentro. Entonces, al poner la rodilla hacia adentro o hacia afuera, vas a hacer que el obturador se mueva y el psoas suba y pegue en el apéndice. Si al paciente le duele al hacer eso, apendicitis. ¿Quieres corroborarlo? Con tus manos, punto de McBurney. Metes en fosa ilíaca derecha. Si al meter en las manos duele que no aguante, te les rechaza, otro punto para apendicitis. También. Lo corroboras con radiografía y examen de sangre. El hecho de que un paciente no tenga fiebre No, no es indicador de que no tenga apendicitis. Muchos médicos cometen ese error. Los mandan a la casa después de 3-4 horas o 12 horas. Te llega el mismo paciente con una peritonitis. El apéndice Y se murió. es como que reventaron un globo en una casa, en un cuarto de 4 paredes. ¿Hacia dónde van todos los desechos? Hacia las paredes. Como el chucho. por eso Miranda siempre les Lo que jode le con la pasó con el chucho. peritonitis. Hizo chucha. Pobrecito. Pues hoy hasta qué hora. ¿Qué es el amigo de Gabriel? Sabía que era Bueno. amigo. Bien. Entonces, triángulo de Scarpa o trígono femoral. Es lo mismo.
Tiene los tres nombres: triángulo de Scarpa, triángulo femoral o trígono femoral. Creo que también le llaman infundíbulo crural. Creo, si no me equivoco. Entonces, Scarpa no es Esparta. Es en serio. Si yo te digo algo es porque ha pasado. Y en exámenes. Pero en qué examen no sé inscribir. Antes sí. escribí. Antes no eran los exámenes a base estructurada. Era mátate escribiendo. Ujú. Nos preguntamos qué elemento se usa por el anillo del tercer doctor, el elemento nervioso, nervio meningeo. Esa man camina de cabeza. Da el primer paso y se muere. No. Triángulo de Scarpa, límite superior, ligamento inguinal. ¿Con qué otro nombre se lo conoce al ligamento inguinal? Uy, tiene muchos nombres, yo voy a- ¿Qué? Tiene muchos nombres. Arco de Poupart, arco de Falopio, arco crural, arco inguinal, ligamento inguinal. Límite lateral, sartorio. Límite medial, Está olvidando. primer aductor o aductor largo. Contenido o piso. ¿Qué tienes como piso aquí? El peptino y el psoas. El psoas ilíaco, piso externo, y piso interno, pectíneo. ¿Y qué hay como contenido? Nervio, arteria y vena femoral. Primero, Nervio. ganglio linfático de Cloquet. Aquí debería estar un ganglio de verde, llamado el ganglio linfático de Cloquet. Eso de ley que puede No, tomar. eso no vi, pero vi. Es el viento, burro. Buen viento que hay aquí. Cierto. Sí, mira cómo estoy sudando y va a ser. C Ganglio linfático Cocle. de aquí. de Cloquet. Club. C-L-O-Q-U-E-T. Cloquet. U-E-T. No sé. Ajá, Q Del queso. de queso. Perdón. Cloquet. Quedó pausado. Sí, está con virus, creo. Siguiente, vena femoral. También tienes a la vena femoral. Aquí hay un callado muy importante que está dentro de Scarpa, que es el callado de la vena safena interna, que está chiquita aquí, que viene desde abajo. Vena safena interna, magna o mayor. Ponemos callado. Callado de la vena safena interna, magna. Miren que le estoy dando los tres nombres. En el examen, cuidado, cae. ¿Qué callado ocurre a nivel del triángulo de Scarpa? El callado de la safena interna, magna o mayor. ¿Qué te pasa, güey? Te veo inquieto. Es que hay una ventana ahí. Ahí está una ventana arriba. No, Mira cómo se mueve. Esa es más terreno. Y arteria femoral. Arteria femoral y el nervio crural. Ahora, ese callado no está solo ahí. Por encima y por debajo del callado hay dos arterias. Es. No, ¿Qué no, es pena, como. chica? ¿Cómo se Está llama? cantando. ¿Y cómo sabes que es una chica? sé, no, Porque tiene voz de mujer, pues está cantando. por esto. Ahora. Rhapsody. ¿Cómo se nota la chica? Ese ¿Cómo está se Es llama? una canción. A ver, de Pablo romántica. Alborán. Ya, tranquilo. Ahora que me he quedado solo. Te debo botar. No le entendí eso. Ya va a volver. Todas terminan volviendo, bien. Entonces, escucha, tranquila, que no duele. Ahora mira. No duela. Hay un ligamento que sostiene el callado de la safena magna. ¿Cómo se llama? El callado. Pregunta del examen. Ligamento que sostiene el callado de la safena magna. Ligamento inguinal. No. Ese ligamento está ubicado en, mira, siempre están dos arterias que van hacia la parte sexual. O sea, en las mujeres labios mayores y menores y en el hombre la bolsa escrotal. El Y el callado escroto. de la Entonces, vena. son las Safena. arterias puendas externa superficial, puenda externa superior y puenda externa inferior. Ya. Y en medio viene el callado. Entonces, hay un ligamento que está Safena. agarrando el callado de la safena interna. ¿Cómo se llama? Tiene que haberles dicho el doctor.
El ligamento de Alan Burns. No. Como el señor Burns en Los Simpsons. ¿Cómo se escribe? B-U-R-N-S. ¿Qué te pasa, Sur Melanie? O Sur Oscura. No mismo. ¿Estás con sueño? Migraña. ¿En serio? Araña. Se enojó. Planchadita, el que no te vas a brillar, recuerda. Estás con Eduardo. Ya me enojé, por eso no hablo. Cuando me enojo no hablo. ¿Y con quién te enojas? Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Duda, comentario? La parálisis del obturador, ¿qué provoca? A ver. Que no podemos cerrar las No piernas. puedes cerrar las piernas. Pues hay algunas en la facultad que tienen problemas de parálisis del obturador. No las piernas abiertas. ¿Por qué la miras a mí? Ella, tenía un amigo que ella era mismo la vi. Ella Hay vino un a amigo que TV. caminaba como pingüino, ¿sería por eso? Don Emilio tiene eso. No. No, él eso- tiene genubaro. Que Genovaro, ya les voy a Ah, sí, eso explicar. sí, Genovaro. Eso es pregunta de examen. y- es así. A ver. Que no me Valgo, a ver, Equinovaro. equinovalgo y equinovaro. No, varo para ¿Qué afuera valgo? y valgo para adentro. Valgo. Sí. No es algo. Algo. Equinovalgo. Es por. Pero eso es por los que hacen. Los que montan los caballos. Lo ¿ya? que montan la de patán. Claro. Equinovalgo. Es por los que montan caballos, no, por eso. No necesariamente. Claro. Por eso es el nombre. Pero se llama genubaro. Porque es de las rodillas. El problema es rotuliano. Y eso va como pregunta de examen y ya lo vamos a ver. Eso te. En una sola pierna puedes tener nomás, ¿no? Puede ser bilateral. Como Don Emilio. Mande, mami. Aquí en clase. Chupa, loco. Ya, pero es que ya pues, se demoró. Nos demoramos. ¿Y dónde estás tú? ¿Estás donde, papi? Porque ya escuché a mi tía Ana. No, espérame ahí, porque ahí hay comida y en nuestra casa no. Ah, pues hagan ¿Por qué? merienda. Ay, no. Ya, me gusta esa frase. Ya, ok, ya mismo voy. Chao. Esta cara de Burgos. 20 al mismo ir a comer. Me encanta esa frase. Ya no vamos al hospital. ¿Por qué? Porque no. Ya es muy tarde, loco. Y los Karim que hagan mañana. O el lunes en el trayecto que tienen de Priones. Freire a Priones. Hay otro músculo en la región lateral del muslo llamado el tensor de la fascia lata. Ese. Ah, ya. Anote. Tensor de la fascia. Por favor, no se olviden de las parálisis que les estoy diciendo. Ese es el más frágil. No, no es más frágil. El de los fascilantes. Yo pensaba que eso era para levantar la nalga, pero no es así. A ver cuáles son los músculos que te abren las nalgas. El glúteo mayor. El doctor lo dijo, sí sabes, pero no me acuerdo. Dorsal ancho. Pelvitrocanterios. Ah. ¿Por qué no vamos bien? Ocarín dijo que no. Sí, ya se les va a hacer Sí, tarde. pero es que es muy tarde. Perdón. Y que salgan de allá, maricón. ¿Y a dónde? ¿A qué hospital vamos? Te adoro. Mejor vayan mañana. Eso le estoy No, diciendo pero yo, es que que vayan no, mañana. que tiene que trabajar todo el día. Pero ¿por qué no le Oscar? pides tu Burgos a John que te preste el? Oye, no sé ese man cómo saca buenas notas. ¿El consultorio? Oscar. No, Ese es un arrecho. ¿Cuál es? Oscar en Pero el no que es por enfermero. mañana. Ah, ya. Tiene mejor nota que todos nosotros. Y trabaja. Y trabaja. ¿Y ustedes que no tienen que hacer nada? Diré un vergo. A ver, vamos. Fascia lata. Este pequeñito es el músculo tensor, ¿ves? Su extensión proximal será a nivel de la espina ilíaca ante el superior. Igual que quién. ¿Cuáles son los elementos que insertan en la espina ilíaca ante el superior? Pregunta de elección de El llamar. aductor. Digo, ¿cómo se llama? El sartorio. Tú que quieres pasar con buena nota. Elementos que se insertan en la espina ilíaca ante el superior. Sartorio, Recto. malo, Malo. sartorio. Malo. Claro, porque no es el recto. Ahí ya te El equivocaste, ya supinador, tienes el cero. su- Claro, supinador largo, ¿verdad? No, no, no. Tú tienes un supi. ¿Cómo supinas la pierna? No, no, no. A ver, supina la pierna. Es algo con ese, es algo con ese. Sartorio, pues. A ver, saltorio. ¿Es el recto mayor? Recto Claro, anterior. Recto anterior. Recto anterior, ese. Son los aductores, el largo. Que corto, no es el recto anterior. Entonces, ¿cuál es?
sartorio, tensor de la fascia lata y ligamento inguinal. ¿Qué te pasa? Por un poquito. Ahí está. Entonces, de ahí se proyecta como fascia lata. Entonces, acá abajo, a la fascia lata, adopta otro nombre. Tensor. Tracto ilio tibial. Que a su vez tiene otro nombre más. Se llama Fácil. cintilla de Maiciat. Con dos S. No, estás caliente. No lo toques mucho. Ok. Es porque tiene más terreno también al otro lado. Me molesta. Cintilla de Maiciat. Cuando Ya. una persona se olvida es porque no le importa. Ay, Dios mío, estas mujeres. Es que a veces sí somos bien pendejos. Fuera de joda, que están Hombres haciendo. son pendejos. Chucha, No, a tu veces sí madre, somos casi bien me voy en pendejos. trompa. Tranquilo. Cintilla de Maiciat. ¿Cómo se escribe? M-A-I-S-S-I-A-T. Maiciat. Bueno. Ya, distalmente, ¿dónde se inserta? No. El lateral de la tibia. En la cresta y la. Eso. Cóndilo En el, lateral. en el cóndilo lateral de la tibia y en el tubérculo de Jardí. No de Jordi, ¿Cuál sino es el tubérculo de jardín? Jardín, no, Jordi. De jardín. Jardín. De Jardí. ¿Tubérculo de jardín cuál es? Aquí ese? está. No lo veo. Aquí. Es de la tibia. Ah, es ya. por debajo del cóndilo Eso lateral. no puede tomar. Así que, robáis. Robáis, Robaya no nos va a tomar eso. Créeme que Robaya no nos va a tomar eso. No, pero nosotros sí. Sí, el doctor Mena sí nos Sección puede meter distal brazos. del- Pero los huesos sí, pues. Y Sección eso es parte del distal de hueso. la cintilla de Maiciat, Tubérculo de. tubérculo de De Jardí Jordi. y cóndilo lateral de la tibia. Entonces el doctor Mena, no se olviden de los casos que les puede hacer. La bursitis a nivel del tubérculo de Jardí, ¿qué elemento está comprometido? La cintilla de maíz. La cintilla de Maiciat o tracto iliotibial. Yo no sé si en... Yo a ustedes les doy clases de músculo del miembro superior, Sí. Sí. Sí, eso. de epicóndilo y epitróclea, Sí. También se corta el cabello. de los músculos del epicóndilo y la epitróclea. Sí, Codo epitroclea. de golfista y codo de tenis. Sí, eso mismo. Pilas. Eso sí, Eso va porque va. A ver, Examen. si quieres hacer unas 15 preguntas de examen. Ya que no hay Ya que no hay tutoría. tutoría. Ajá. Eso no dijo que era 50 y no tomó 10. Obviamente no te por 50. Sí, pues, No, antes sí ponía. 40. A mí me puso 40 preguntas. Doctor, Un ¿verdad? examen. ¿Por qué? ¿Por En mi qué ya curso cambió? ¿Por qué ya pasamos creo 9 o 10. Sí, porque antes decían que el doctor Mena era bien jodido, ahora está suave. ¿Pero por qué? ¿Por qué cambió así tan rápido? Que no cambia hasta que te pasemos al segundo ciclo. Porque yo quiero pasar. Porque desde que yo entré es como que... Digo que también tenía otro Por eso que ayudante. siempre me dice... Por eso, por ¿Y eso, tú cuántos ¿tú años sí tienes? conociste que tú al eres ayudante papá. gordote? Yo nunca tuve ayudante con él. Porque Pero dice después, que tuvo un ayudante antes grandote, que era un así. grandote gordote y que era un pobre y me puso igual que el man así. Igual que. Ujú. Ah, no, este man Yo es no, suave. soy buena gente. Sí. Deja que sea docente y va. No, también Les voy a como hacer, sea. les voy a meter Porque el ¿Quieres ser brazo. docente? este man de ley va a ser docente. Sí, tú le vas a hacer. Ojalá. De mis hijos. Voy a guardar todas las consejos de Alex. Se los voy a dar a mis hijos. Para que pasen en el No tubo creo doctoral. que las dure. O los estudiantes de Alex. A ver, pilas. Bursitis la pata de ganso, ya saben los tendones, y bursitis a nivel del tubérculo de Jardí, Maiciat. Ay, sí. Bursito. Ahora, y si el doctor Mena les pregunta, ¿cuáles son los elementos que evita o disminuyen el choque del impacto a nivel de la articulación de la rodilla? Ya, pate ganso. No, esa no. Bueno, depende. En mi casa sí. Depende del animal. La pate ganso. La fase la. La Pata de ganso, cintilla de Maiciat o tracto iliotibial, porque fascia lata está más arriba. ¿Y qué más? Anoten, que siempre el le vamos a el tomar. cuádriceps floral. ¿Cuáles son los elementos que disminuyen el impacto a nivel de la articulación de la rodilla? El cuádriceps floral, la. Muy bien, cuádriceps crural,
Pateas. El ganso con su pata y cintilla de maíz. Espérate, el ganso. Sí. Esos son los músculos que los que yo les decía, ¿no? Que traten de mejorarlos ahora antes de los 30 años para que ya cuando tengan 40 en adelante el proceso degenerativo de vejez sea menor. Tomemos Nutricalcin. Como tomen calcio. ¿Cómo es que te dije yo en la exposición de Miranda? Tomen Cerelac. No dije Cerelac, déjate huevada. Cerelac. Ensure. Ensure Advance D, sí. Que fortalece los músculos, Oh, huevada. esa huevada por Tráigame la huevada. Tráigame donde dice científica. que Y yo el le artículo pongo 10. científico. Bueno, sí me puso 10. Sí, así es, hermano. Oye, ahora hay que estudiar rojo. Te puso ¿verdad? Miranda. Sí, en el primer. ¿Cómo se ¿Le llama? llevaste un artículo del Insurance Advance? No lo llevé, solo le Oye, dije. Miranda me escuchó, creo que le dije perra maldita. ¿Cuándo? Sí. ¿Qué? ¿Pero cuándo? Pero me dijo, sí, El escuché día al jueves. niño. Bueno, a mí no Pero me si toma me hubiese presión, escuchado, no me toma nada, loco, me hubiese puteado en ese mismo momento. No, te cagan las notas. ¿Qué cosa? Ay. Perra maldita, este man dijo perra Pero maldita. es que ahí a Oscar le preguntó, ¿y por qué? ¿Qué le pasa al señor Arao? Dijo, es que está estresado, porque todos esos sarta de pendejo de mi curso me mandaban la huevada tarde, pues, para presentarle las tutorías. No Ah, mames. tú eres el encargado. El rojo. Y la mano se te va de bola. No, ya, puta. No, en realidad coge a sus lacayos para que le hagan huevada. Músculos de la región posterior del muslo. Oye, esto es normal. Ya. ¿Qué cosa? Que mi mano sea muy chiquita. Y este dedo solo tiene dos falanges. No, ¿Cómo dos falanges? ¿Sí Solo tiene tiene- falanges? No, es muy chiquita. Tiene 3 falanges, solo que ella es más pequeña. Entiendo, tiene una manota. Bueno, los músculos de la región posterior del muslo son los llamados isquiotibiales. ¿Con qué otro nombre se los conoce? Flexores. Flexores de la pierna o músculos de la corva. Ah, eso no sabía. Con C de casa y B de vaca. Corva. ¿Por qué corva? Corva. Ellos se encargan de el... Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo se llama músculo de la corva? Isquiotibiales o flexores de la pierna. ¿Cuáles son? Bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Ahí está, miren. Externamente siempre vas a tener al bíceps. Medialmente tienes al semitendinoso, perdón, sí, claro, semitendinoso primero y luego semimembranoso. ¿Ya? Siempre, toda la vida. Acción flexora. ¿Quién los inerva? El nervio ciático. El nervio ciático. ¿Les dije quién inervaba a la fascia lata? No. No, inerva el nervio glúteo superior, ¿De dónde viene eso? ¿El plexo? lumbar. Que Es nunca has Mireia, cantado ¿verdad? en tu casa. Es Mireia, ¿verdad? No. No es Ella Mireia. no habla. Que es muda. Más o menos. No sé que se le afectaron las cuerdas. ¿Alguna pregunta ahí? Pila, flexores de la pierna, isquiotibiales o corva. ¿Qué sucede si el nervio mediano a este nivel se paraliza? O sea, centímetros más arriba. Tienes incapacidad flexora de la pierna. Quiere decir que no vas a poder subir las escaleras, Vamos, pero sí. vas a estar siempre en extensión, no vas a poder caminar. Te dice el texto que caminan como si fueran pingüinos, con las pies hacia afuera y así, en extensión sostenida. Ah, atención. Hasta ahí, suave, ¿verdad? Bien del brazo. ¿Qué canción nos pondrá el doctor en el siguiente examen? No sé. No es lo que ponga una fácil, una bonita. Pondrá el examen para el jueves. Sí, ya el examen ya está para el jueves, entonces no te preocupes. ¿Qué pasó? O examen. El jueves. Pero acuérdate que somos una semana después. Sí. Ajá. Y es en la noche. Es De 8 a que 10. tú tienes imágenes, pero nosotros hacemos la siguiente semana. No Y necesitas creo que hacer tú ya- una Me voy a quedar en supletorio para ir al supletorio a sacar 10. Claro, va a supletorio para sacar buena nota de esa verga.
Voy a sacar mal en mi examen para ir a supletorio de sacar 10. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué Y los supletorios de eso en esta ¿Por qué? semana. ¿Y por qué no haces eso de mejora? ¿Por qué era mejoramiento? Mejor. Porque, por eso, pues. Es que no, a él no deja dar mejoramiento. Ah. Solo supletorio. ¿Serio? Sí. ¿Quién es ese man? El doctor Avilés. ¿Y qué materia es? Imágenes. También lo estás escuchando. ¿Cuál es un viejito que anda con una barba pasa fumando siempre? Ese es el doctor Ferretti, es el que le va a dar fisio. Esa Fisio, no era farma. Sí, Yo sí, te dije que era fisio. Sí, 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 sí. ¿Y qué tal ese doctor de fácil? Fregado también, lo fregado. El man es bacán, hijo, es un bacán. Como Sí. Mena. Así, más bacán todavía. Más bacán que Mena, ya me suele ver. El doctor Mena fue estudiante, yo también fui estudiante de Ferretti. Es bacán el doctor Ferretti. Nada, Y va, aprende full, dice. aprendes bastante. Yo no comí bien A unos amigos dicen que man llegó y porque no sabían les clavó 2-0 y el man clava 0 grupal al grupo. ¿Todo el curso? No, pues o sea, un grupo de 4, si este verga vos, clava 0 es al grupo, no a ti. A ver, Solo miren. Sigamos. Huevada. Compartimiento de la rodilla. ¿Qué elemento se inserta en la cara anterior superior de la patela? ¿Qué El cosa, qué recto cosa? anterior. ¿Qué elemento se inserta en la cara anterior superior de la patela? El recto femoral. ¿Y qué elemento se inserta a nivel de la cara inferior de la patela o anteroinferior? Un ligamento. El ligamento rotuliano o tendón rotuliano. Con el rótula con la tibia. Y si el doctor Mena les pregunta inserción distal de la pata de ganso, ¿qué consta? Cresta ilíaca. No. ¿Qué? Distal. Distal. Ah, ya, entonces sería la rótula. No, el trocante. La No, articulación ¿cómo de va a la. ser el cálculo de La tibia. De crey. Un recto mayor. Se los dije, yo les expliqué la inserción distal de la pata de ganso. La inserción distal Toda la son dos. Ah, ya. Ya, pero ¿en qué parte de la tibia? La tibia es grande. cóndilo, ¿Qué cóndilo? lateral, No. Cóndilo medial de la tibia. cóndilo medial. Y el tubérculo y la cara y el borde superior del tubérculo anterior de la tibia. ¿Y en imagen qué te toma? ¿Cómo ver radiografías? Te ponen radiografías y que Ah, ¿sí? diagnostiques. Ahí tengo unos para que practiques. Sigue. ¿Qué tuyo? Sigue. Ah, mi Ah, hermano ya. se rompió la tibia, pero no. ¿Qué digo, cariño? Vamos con pierna ahora. Dice que ya está allá y que mañana trabaja. Que lo chupo, pues entonces. Pues si ustedes están en la verga, su grupo está en la verga. Por eso es por el man, porque todo el mundo, de hecho, el video, sí sabes. Hasta Luis, que está con ese montón de vagas, ya hizo el video. ¿Cuál es Luis? Moreno. Ah, Luis Moreno. ¿Con quién está? Está con Brigitte Macron. Brigitte, está Cilindro que se con cocina. Guilindro, está con Quispe y con Ariana Vera. Y ellos ya sacó tenían... 7 en el examen de anatomía. Esa maldita lo hizo con la bendición de Dios. Dios le cogió la mano y le dijo, encierra esta y esta. Ajá. Y entró a la cirugía. Se mantiene una suerte. Sí, Sí, es ¿Cirugía la de misma qué? suerte de la vaga, igual que Cirugía de Félix. un Hematoma en el cráneo. para que no todos ¿Cómo así? sortearon y le salió a ella. Y yo dije, a la que le toque el nombre de todos los pares craneales y su trayecto y el que se afecta. Y si se afectan, ¿qué pasa? ¿Tú crees que no me sabía? No me hicieron. ¿Quién te va a No, hacer yo no caso? sabía. Pero por lo menos uno, no se sabe ni uno. ¿Cuál? Guilindro, cilantro. Hey, Silly. Es una man ¿No te X. acuerdas de ella? Cilantro. Ah, bueno, ya. Uy, en el Hada Mayo. Y yo casi me voy allá por si yo lo menos. Te jodiste. Sí. A ver, miren, en la pierna, en cambio, vamos a ver la región posterior. En la región posterior de la pierna tienes un complejo de músculos sumamente importante, superficial y profundo. De los planos más superficiales vas a tener primero este, que es el gastrocnemio o gemelo. Tiene dos cabezas. Una cabeza... Largue. No. Interna y externa. Una cabeza medial y una cabeza lateral. Y en el medio un surco, ¿sí ven? En el surco que está en medio de los gemelos cruza esta vena, que es la vena safena, Menor. safena externa o safena menor. La otra era safena interna, ¿se acuerdan? Entre los gemelos.
Entre los gemelos, ajá. Estos gemelos, bueno, por El doctor debajo... dijo que si se tocaba entre los gemelos, debería que doler algo así. Es que también la vena safena está acompañada de un nervio, el nervio safeno interno, safeno externo. Por debajo del gemelo hay otro músculo llamado ¿El sóleo? sóleo. Ay. Por debajo del gemelo, ¿ya? Es sóleo, no zoilo. ¿En serio? ¿Eres mucho confundido? ¿Quién va a poner zoilo? Lo han hecho. Músculo zoilo. Que parece una lengua, dijo la autora Roballo el solio. Una lengüeta. Bueno. Entonces, estos dos músculos, gastrocnemios, 2, más el sóleo, que es uno solo, y hacen 3, forman un complejo muscular llamado el tríceps ural. Por si acaso no sepan sumar. Sóleo, con este que está sóleo. Sóleo. ¡Qué sapo! Créeme que en el otro curso no me entendía. El ejercicio formó. ¿Pero por qué tríceps si hay solo 2? Y yo, Porque son los gemelos. el 1 más 1, Dos. 2. Y más este que está solo, que es el sóleo, 3. Entonces los... Sí, creo. No te burles, que en serio hay gente que así. El grupo G, que No, F. ¿Qué pasa a ver con el F, pues, hijito? Ese después de que recibieron clase hoy. El F ¿A es el quién que le quieres con, hacer? con Meni con guerra, ¿verdad? ¿A quién no le quiere hacer? Como a 10 chicas le quiero hacer. Oye, mira, a mí no me gustan sus amigas, me gusta ella, nada más. No tengo ¿Cuál? Cuenta para ver si te ayudo. No, ya fue esa, man. ¿Cuál? Rosangélica. ¿Quién es? No. Un ingeniero, ese no es el ingeniero. ¿Conoces a Adrián. Ivana? A Ivana. Ivana. No, está. Dije, puta. A Castro. Estoy jodiéndote. Es Sí. Emily Castro. Pero ya fue, ya te dije Bueno. que fue. Bueno. A ver, te gusta mucho ella. Me gustaba. Me gustaba, ya no. Desde que habló ya no Me te sigue gustó. gustando. No, sí me gusta. ¿De qué habló? Que la hueva. No. Bueno. La hueva. Entonces, el tríceps sural. Tríceps sural o Tendón de el tendón del tríceps sural es el llamado tendón de Aquiles o tendón del calcáneo. ¿Por qué? Mantiene el equilibrio. Porque se va a insertar en el calcáneo, por eso se llama tendón del calcáneo. Una pregunta. El 2. El equilibrio. Suele preguntar bastante de los músculos del pie y de la mano. No. No mucho. Pregunta O sea, mucho la obviamente parte los voy a- funcional. O sea, los voy a estudiar obviamente, pero quiero saber qué tal. No, inserciones no tomamos nosotros. En la planta de pie, no, de pie no Odio tomo. esas inserciones yo. Por lo menos es que, Porque los estoy mira, aprendiendo inserciones y todo. es verdad que en otros profesores les toman inserciones y todas las notas, pero el doctor Mena lo explica más anátomo funcional. O sea, la anatomía funcional y la anatomía quirúrgica. ¿Qué es lo que realmente te va a servir a la larga? Entonces, sí, bueno. No vas a ser traumatólogo. Ah, no. Sí. Puede ser. Ahora, ¿Tú quieres traumatólogo? Estás tarado, esos manes son tendón del bestias. calcáneo. Yo voy a ser traumatólogo. ¿Tú vas a hacer eso? Y si yo vi un video donde un traumatólogo martillaba un fierro gigante para Lo sacar estaba un fierro sacando. de un hueso. Claro. Y así se saca. Y así se saca. A mí me sacaron No lo vas a acariciar al fierro. O sea, yo sabía que, mira, cuando te taladran con... Ya sí me entendió. Es porque es perversa. Yo sí soy bien Pervertida, patana, que porque no yo perversa. No soy bien patana, para que no te Perversa. Ya lo dijo Eduardo. Bueno, mira. Estoy jodiendo. Entonces, ¿qué elementos se inserta a nivel de la cara posterior superior del calcáneo? El tendón de Aquiles. Tendón del tríceps ural. Esta zona, a pesar de ser un tendón aparentemente fuerte, debido a que su inserción no es tan fija, se puede lesionar. Sí, Es lo que pasa en los futbolistas, en los basquetbolistas, en los corredores. Hasta tú mismo, te vas a parar un peloteo, te pegan atrás, ¡pum! A desgarre fibrilar. Y te sube acá y lo Esa huevada tienen es como que... operación que te arreglan, ¿verdad? Y como en un mes, pues te Si nos quieren raptar. cortar. Eso nos dijo el doctor. Cortar dedo. Corta con el dedo. Mira, ¿y cómo muerdes? ¿Qué cosa muerde? El que... La sin hueso. La cabeza. El tendinoso. La cabeza. A ver, mire. La ca-
El sóleo, Uy, esas huevas van a parecer que... es tu realidad. El sóleo tiene un anillo, ¿sí ves? Un espacio llamado el anillo del sóleo, donde van a introducirse elementos anatómicos. Entonces, ¿qué elementos cruzan el anillo del sóleo? ¿Qué ves ese perro? Es el anillo. Asiático. Chica. ¿De quién es ese perro? ¿De quién es ese José celular? Enrique. José Enrique. Bueno. El nervio asiático. ¿Qué nervio ciático? Nervio A ver, popliteo miren, interno. escuchen. Por el orificio del sóleo, o por el anillo del sóleo, o por el hiato del sóleo, cruza la vena poplitea, ¿Viste? el nervio tibial, y el tronco arterial tibio peroneo. El tronco arterial tibio peroneo. Así le dice a Miranda las cosas y Miranda, ¿qué dice niñita? ¿Cómo dice Usted cállese que no sabe. A mí nunca me ha dicho eso. Oye, Oye, no sí te digo, ha no, dicho. el viernes no te Cállese dijo. que no sabe. ¿Qué No te habla, digo hace años, fue más niñita? bonito. Tronco, Que habla, niñita, me ha dicho. tronco arterial tibio peroneo, nervio tibial posterior o nervio tibial y vena poplitea. Bueno, A los lados de ellos están estos dos músculos. Miren, primero la porción el plantar delgado, que tiene una porción carnosa y una porción tendinosa, ¿sí ves? Y luego Que el también se músculo inserta en el tendón de Aquiles. popliteo, ¿sí ves? Esta porción tendinosa del plantar delgado no forma el tendón de Aquiles. Pero dijo que se meten. Se forman. dijo que entra. No forma el tendón de Aquiles. Es aparte. Lo he vivido una mentira toda mi vida. Entonces. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora. ¿Nos va a tomar lecciones el martes? Por Sí, de todo esto. favor. Arrecho. Por favor, saquen bien. Porque se va a hacer la primera y la última lección. Va a ser la para primera tener- y única, maricón. Repasen brazos, Primera, última para y los única. músculos. Pero sí dijeron que el sol es inferior. Solo dijo La lección solo del dijo que era martes miembro de inferior. Solo dijo que era miembro. Repasen, eluden el esposo. No, ese man dijo que estudien todo, dijo. Nos dio miembro inferior. Dijo de frontal. Burgos. También dijo de temporal. Ariana te amo. Dijo que- Ariana te amo. Sí. Mira, qué manera, ves. Atrapé un bicho. Hay que repasar el brazo entonces. Pídeles a ellos. Porque si no te meten el brazo. Anda al Lo que les di, en serio, pide. Burgos, mueve. Yo estaba jodiendo. Estaba jodiéndote. A ver, miren. Rodilla y en la parte posterior tienes este espacio llamado el hueco popliteo o fosa poplitea o rombo popliteo. Ahí es que el Entonces, ciático ¿cuántos se- lados se tiene un divide. rombo, Burgos? ¿Cuántos lados tiene un rombo? Parece se pregunta en Nico. 4, 6, no sé. 4, chucha. 6, entonces es un un hexágono. hexágono. Claro, un examen. ¿Y cuántos ángulos tiene un rombo? 4, pues. 4 ángulos, pues. ¿Qué se dije? Vergüenza, Gaby. Así quieres ser doctora, Gaby. Dijo ahí. No, mamá, examen. Por eso no se Ya, puede mira, Burgos, mira. Entonces dibuja un rombo, pero grandecito. Puta, bueno, como la más. Grande, sí. Entonces, miren. Tiene 2 lados superiores y 2 lados inferiores. Son los bíceps. Superolateral, el bíceps. Y el otro es semitendinoso. No, sí, membranoso. Superinterno, semitendinoso, semimembranoso. Superinterno, semitendinoso, semimembranoso. Y los dos de abajo, y los dos lados de abajo, el gastrocnemio. Con Y su, el piso- o gemelos, es lo mismo. Ay, gemelo. Del piso es el sóleo, ¿no? El piso Vulgarmente es se le dice pantorrilla, El palmar. El palmar. Claro, tú tienes un palmar un acá abajo. Palmar, plantar. A nivel del rombo Plantar, tienes lo un siento, palmar. Lo siento. Entonces el piso del rombo popliteo está formado por la porción carnosa del plantar delgado. Vulgarmente se le dice pantorrilla, ¿verdad? Es que está bien. Perdón, Talo. Porción carnosa del plantar delgado, el piso, ¿te acuerdas del plantar? Y el músculo popliteo. Ah, estoy grabando, sí. Y el músculo popliteo. Contenido, ¿qué tienes dentro del rombo? Cualquier elemento que... Mira, el contenido es bien profundo. Entonces tú puedes presentar un corte a nivel del rombo
sin necesariamente compromiso de los elementos que pasan por ahí. Obviamente vas a sangrar porque la piel es bien vascularizada, pero no siempre habrá compromiso. Depende del corte. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿Te aquellos- cortan la piel? aquí no. Eso no digo Así es abriones, en Estados Unidos todas putas. Sí, todo. Te amputan. Todo sirvió, todo. En Estados Unidos, aquellos que sufren mucho con estas vainas de huracanes, tornados, siempre llegan a las emergencias, muchas veces con daños de las extremidades. ¿Por qué? Porque la cantidad de vidrios que pueden afectarte más a las piernas si hay mucha agua. Entonces puede haber una ruptura de la piel y queda guindando y se ve adentro del hueco popliteo. Entonces, como contenido tienes nervio ciático dividiéndose. ¿En qué? En tibial y peroneo. ¿Con qué otro nombre se los conoce? Popliteo, ciato, popliteo, interno y externo. Ciático, popliteo, interno y externo. Qué bestia, ¿viste? Y entonces el contenido sería. División del nervio ciático en tibial y peroneo, más Arterio. vena Y si me poplitea. ponen en una, me ponen nervio ciático y en otra poplito interno. Pues, y eso. ¿Cuál pongo yo? Perdón. Y si en una pregunta me ponen cuál es la. Verga. Sugar daddy. Aló. Mami. Feliz. Mami, estoy bien, mami. Estoy en la casa de José Enrique, mami. ¿Qué haces ahí, mijita? Ya me tienes recha. Ya, mami. ¿Qué pasa ahí metida? No, mami, todavía no. Rectal. Mami, no, me voy a quedar a dormir aquí. Esa hueva.